Yo voy a tomar como referencia mis 22 años en el Hospital Almenara. 22 años, ¿no? Excelente. Yo diría que el 40% de los pacientes son dolores axiales de columna, cervical, lumbar o dorsal, ¿no? Un 30% o quizás un poco más, dolores por cáncer. Tipo oncológico. Oncológico, dolor oncológico. Y después vienen los dolores neuropáticos, neuralgia posherpética, neuropatía diabética, neuropatías periféricas por drogas o por insuficiencia renal, dolores de miembros superiores e inferiores postraumáticos, síndromes de dolor postquirúrgico. También vemos dolor agudo postoperatorio prolongado, que es una enfermedad que entre comillas está apareciendo. Antes solo era dolor agudo y crónico. Ahora ha aparecido hace 2 o 3 años un nuevo concepto del dolor subagudo. O sea, un dolor post-cirugía, postquirúrgico. Sí, que sí cursa con dolor. Lo peor es usted una colecistectomía, una hernia, y se supone que en 3 o 4 días se le debe pasar su dolor agudo, pero continúa. Y hay la chance que hágase lo que se haga, se puede convertir en crónico. Y es muy chistoso esto, entre comillas, sí, sí, porque esto apareció en los grandes países donde tienen grandes unidades de dolor agudo, donde tendrían que haber yugulado el problema, pero sin embargo se presenta. Entonces, y eso parece que tiene que ver con genéticamente estamos cambiando, ¿no? O sea, usted quizás o nosotros genéticamente éramos una cosa cuando nacimos, y ahora ya somos otra, ¿no? La nutricionista que trabaja conmigo me dice, pues, somos lo que comemos, y la psicóloga que trabaja conmigo me dice, somos lo que pensamos. Y al final digo, bueno, somos lo que yo digo que hay que hacer en el consultorio. Bien, vamos a recordarle a la audiencia los teléfonos. ¿Le parece, doctor? Sí, por favor. Recordamos los teléfonos. Recuerden, vamos a hablar de cualquier tipo de dolor que usted pueda tener. Partimos del dolor de cintura, el dolor por hernia en la columna, por artrosis, puede ser un dolor postular, ¿no? Que usted tiene una mala postura al sentarse, o al ver televisión, dolor neuropático, dolor por cáncer, dolor crónico y hasta en zonas amputadas. El dolor es bien amplio, migrañas, así que llámenos al 613-1701 y al 613-1709. 613-1701, 613-1709. Nuestro operador va a estar contestando las preguntas del público, que está muy atento ahí Humberto en controles. Y así que si usted tiene algún tipo de dolor, está tomando alguna pastilla y no sabe si es que eso está haciéndole bien o mal, puede comunicarse con nosotros. Sí, estábamos hablando, Manuel, con el doctor Espinosa, y fíjate, casi el 70% de toda la patología dolorosa que por su experiencia de 22 años atiende el dolor, nos estaba contando que el 40% es columna y el 30% el tema oncológico, ¿no? Entonces, casi ahí la 3/4 parte, definitivamente, si queremos ponerle un 75%, ¿no? Más menos. Entonces estamos hablando de un tema preocupante, ¿no? Porque ya hace un tiempo atrás también, por lo menos en los hospitales de cierto nivel, ¿no es cierto?, de complejidad, tienen un departamento, una unidad de dolor. Tanto aquí en Lima, Perú, lo del Seguro Social se llama de Salud, y también a cargo del Ministerio de Salud, ¿no?, ya en la parte estatal. Entonces, esa es como una referencia, ¿no? Ya luego hay de tipo infeccioso, endocrino, diabetes, qué sé yo. Pero casi el 75% está referida a la columna y referida al cáncer. En todo caso, la otra pregunta que yo quisiera hacerle al doctor Espinosa es, en algún momento ya hablando de terapia, doctor, porque lo que estamos hablando acá, y para que los amigos nos llamen por teléfono, es cómo vamos a manejar un cuadro doloroso y si es que encaja en este porcentaje. Doctor Espinosa, en algún momento en la unidad de profesionales, de equipos profesionales de salud que está, ya tienen que entrar, valga la aclaración, a una terapia, o sea,
¿Qué porcentaje es de tratamiento médico y qué porcentaje podría pasar a un tema quirúrgico, digamos? Eso depende del perfil de cada unidad. Por ejemplo, en el hospital Neoplásicas existe un servicio de cuidados paliativos y dolor. Es al revés. O sea, es paliativos de tu dolor. Paliativos. Entonces, sus formas de trabajo son básicamente morfina bioral, etcétera, etcétera, ¿no? El perfil de la unidad de la Almenara es evidentemente intervencionista. Aquí llamamos intervencionista. Lo que le decía a usted, doctor, yo soy anestesiólogo. Entonces, entre comillas, ¿y qué hace un anestesiólogo en dolor? O sea, ¿qué hace ahí? Lo que pasa es que nosotros, ¿qué otra especialidad puede manejar mejor los analgésicos que alguien que se carga de quitar el dolor para que te opere? Y aparte de eso, ¿quién más te puede quitar el dolor de repente de una pierna o de un brazo, la rodilla, la cadera, si no es alguien que conoce el nervio que va a ese sitio? Entonces, el abordaje es tratar de hacer el diagnóstico con nuestras agujas, entre comillas, y bloquear el dolor, ¿no? El gol estándar de todas las unidades de dolor a nivel mundial siempre ha sido el bloqueo epidural. Para mí fue un concepto nuevo cuando lo vi esto en el año 90 en Brasil, que ahí fui donde me entrené en parte en este dolor. Para mí era sorprendente ver que a un paciente le ponían una epidural y se iba a su casa a las 2 horas. Nunca había visto eso cuando fue residente de la Almenara. Y eran pacientes con lumbalgia. Le ponían 5 centímetros de lidocaína, una muy poca cantidad, y 5 centímetros de un esteroide para una ciática, una lumbociática. Entonces, si tienes una ruptura de una hernia, una protrusión discal que está irritando el espacio epidural por donde pasan los nervios, pues qué cosa más sencilla o rápida que es que ponerle ahí una Doctor, hoja. ¿tenemos preguntas del público? Sí. ¿Le parece? Vamos hasta Cañete. Sí. Adriana, ¿estás en línea? Buenas tardes. Adriana, ¿nos escuchas? Vamos a ver si alguien cortó. Ahí nos dolió el oído. Claro. Nos vamos hasta Arequipa porque también tenemos a María. María, ¿estás en línea? Amén. Buenas tardes, María. Ahí está María. Muy buenas tardes, María, Amén. desde la preciosa, no sé, porque los charagatos siempre somos, pues, tendemos a la al tema, blanca. somos nacionalistas. A ver, la pregunta, por favor, María. Doctor, yo tenía dolor de la columna y me han operado. Ya me han puesto 4 tornillos y 2 barritas, pero aún con todo todavía tengo dolor en la columna. Cuando camino mucho siento que se me abre la columna y aparte de eso tengo artrosis en las rodillas muy fuerte y no puedo caminar mucho porque se me dobla la rodilla. La terapia que debo de recibir para la columna, solamente me están dando terapia de medicina física nada más, magneto y la electricidad nada más, pero algo más tengo que recibir, doctor, aparte de que tengo también migrañas, doctor. A ver, María, no hay problema, gracias a Dios aquí estamos con el doctor Espinosa, él es un especialista de la unidad del dolor de un hospital muy prestigioso aquí en Lima y ha estado muy atento, director de la Clínica del Dolor también aquí en Lima y está pues con nosotros y más bien de repente el doctor, no sé si necesita alguna pregunta, alguna situación o podría. Por su voz suena usted joven, ¿qué edad tiene? 54. A ver, yo creo que es suficiente con su edad, relativamente bastante joven para que le pongan tornillos los neurocirujanos, usualmente es en personas un poco de mayor edad. ¿Usted tuvo un accidente traumático antes de la operación? ¿Lo operaron por eso? ¿Cómo se llama? Primero tuve 2 hernias, me operaron de las hernias y salí muy bien. Después tuve unas caídas y se me puso una separación de vértebras, separación herniaria, separación de vértebras más que todo, veces que me pusieron esos 4 tornillos y 2 placas. Mire, usted debe empezar un tratamiento farmacológico, la famosa escalera de la Organización Mundial de la Salud, que era en dolor oncológico, primero analgésicos, opioides débiles y después opioides fuertes.
sobre un soporte de un tratamiento farmacológico para el dolor, y en Arequipa, en el Hospital de la Seguridad Social, hay una unidad de dolor, con médicos que han sido entrenados en el Almenara, por suscrito. Dependiendo del dolor que usted tiene, se puede hacer... en la columna hay 6 causas de dolor para nosotros. La faceta, o sea, la articulación, usted le han puesto los tornillos en la articulación, esa faceta puede doler, se puede infiltrar, y si calma, de ahí viene el dolor. Puede ser la articulación sacroiliaca, se puede infiltrar, si calma, de ahí viene el dolor. Puede ser una fibrosis post-laminectomía, no me parece, no hay mucho dolor en la pierna. Lo que pasa otras veces es que lo que a usted le han puesto es un elemento externo, un hardware, o sea, son fierros que le han puesto en la columna. Correcto. Y hay pacientes que no, pues es un cuerpo extraño. Claro. Es algo extraño, pues, que no No es natural, tolera. ¿no? Entonces tolera. la sensación se vuelve dolor. El dolor sigue siendo como experiencia, el diagnóstico dice que es una experiencia sensorial y emocional, real o potencial. O sea, Claro. puedes no tener nada y sentir dolor. Sí, correcto. Como el reflejo que dicen, ¿no? Te Popularmente. anticipas al dolor, ¿no? O como Ahora, el tema del miembro, ¿no? del miembro fantasma. Fantasma. Entonces, lo que pasa es que a la señora me parece que no la han referido con el doctor Alberto Buendía, ahí está el doctor Rodríguez, hay varios colegas que están... Es asegurada la paciente. No sé si es seguro, Sí. Debería ir ahí, ¿no? debería ir ahí, ¿no? Si Claro. no, al final vamos a dar los números del Al doctor. final vamos a dar los números, la porque página para web, eso... para que lo pueda referir también, tal vez doctor Espinosa, particularmente. por la experiencia en ese tema, definitivamente, ¿no? En todo caso, a nuestra amiga de Arequipa, tranquilidad, es manejable el tema y es bueno que estés en manos de un profesional. Sí, pero yo quisiera Sí, un refuerzo. dígame, un poquito, sí, un refuerzo para la amiga que nos ha llamado de Arequipa, o sea, para que quede claro, esto definitivamente tiene que ser tratado, por favor. Ya hay una unidad, ¿no es cierto?, que se encarga de este tipo de dolores, sobre Dolores todo cuando crónicos. son crónicos. Por favor, la idea es que usted esté tratada en este tipo de unidad, por favor, ya no vaya a otro lugar, o sea, hay gente especializada en dolor. Entonces, si es asegurada, tendría que ir de todas maneras ahí a la unidad de dolor Pedir que la transfieran a la unidad pedir de que dolor. la transfieran del Seguín, ¿no? Sí. Del hospital Exacto. Regional. sí, que el neurocirujano o el médico rehabilitador, porque ese es el que la está viendo ahorita, así es, ¿no? y que tiene sus limitaciones, pues que la pase con Claro. el anestesiólogo que hace Y bueno, dolor. del Ministerio de Salud no puedo hablar mucho, no conozco, pero en todo caso, si no fuera de salud, de todas maneras tendría que ver la manera como llega, particularmente a un estos médico. colegas. Tenemos preguntas en las redes. Ingrid Rodríguez dice: bendiciones, mi esposo está desde hace unos días con dolor en el hueso peroné izquierdo y hasta el punto que no aguanta los zapatos, ¿no? Probablemente sea un tema ahí que el doctor te va a explicar a más profundidad. Después dice Kelvin, nos dice: hola, una consulta, mi madre tiene un dolor en la cintura, para abajo en las caderas, pero leve, ¿a qué se deberá? Ya está pasando la menopausia, también le arden los pies, el dolor de espalda, también quiere saber si hay una pastilla, un tratamiento para que desaparezca el dolor. Realmente el doctor te va a explicar a mayor profundidad qué tiene que ver la menopausia con estos dolores, si es que hay relación, y también a Ingrid te va a ayudar, Ingrid, con la pregunta sobre el hueso del peroné izquierdo y el dolor que tiene en el pie. Con respecto al hueso, el dolor del hueso peroné, realmente pregunta bastante difícil, porque en teoría ahí no hay una estructura muscular u ósea que te pueda causar dolor, ¿me entiendes? Salvo que tengas el antecedente traumático. Si hubiera ese antecedente traumático, definitivamente no. O sea, necesitaríamos un poco más de preguntas. Claro. Ahora, lo que sí he visto que hay pacientes que han llegado con dolores así, muy puntuales, Ajá. y le hemos infiltrado, por ejemplo, el nervio fibular que está en el peroné, y se les fue el dolor, ¿no? O sea, a veces al paciente le decimos: mire, no sé su diagnóstico, o es muy difícil, pero apuntamos, no estamos apuntando ahí, estamos apuntando a calmarle su dolor. Sí. Y en el camino de repente el diagnóstico aparece, y si no aparece, pero le quitamos el dolor, Es un avance, ¿no? Ya, Y ya sobre estoy la necesito- menopausia y los dolores de cintura, de espalda, ¿son Sí, comunes? No es muy común, pero hay pacientes que lo relacionan. Ahorita tengo una paciente en consultorio con un dolor cervical, que es el 40%, y parece que se asocia, lo siente como ondas,
como choques de calor, y justo está entrando en una La etapa menopausia. de menopausia. Claro, ahora, de por sí, este síndrome de la menopausia ya es otro Sí, Claro, ya viene complejo. con una serie de síntomas. Sí, Tenemos sí. que ir a una pausa Ajá. informativa y luego volvemos. Y los amigos que están llamando, no dejen de llamar porque No, este no. segundo bloque es preguntas y respuestas del público. Ya volvemos. Tras la pausa retornamos con Hablemos de Salud. Correcto, seguimos, así que estamos en vivo. Tenemos llamadas del público en controles, ¿no? Entonces le recordamos los números. Había llamadas en espera, pero tuvimos que irnos al corte y van a volver a llamar seguramente. Por favor, llámenos. Al 613-1701, 613-1709. Recuerda, estamos hablando sobre el dolor crónico, dolor de espalda, migrañas, dolor de cabeza. El dolor tiene múltiples orígenes y a veces vivimos con el dolor y es una cuestión que no puede ser sobrellevable por muchas personas, ¿no, doctor Arispe? Claro, sobre todo porque si acude pues a la consulta una persona que está con un dolor que de repente se ha automedicado, que es lo más clásico, ¿no, doctor? Que vayan a la botica, a la farmacia, que ahí dale, el técnico de farmacia de ahí saca los analgésicos por todas partes, y ahora que han salido y la propaganda, bueno, pero en todo caso siempre la consulta, y para eso está este programa, ¿no? Para que Adriana de Cañete está en nos línea, doctor. escuchen. Y vámonos entonces, antes que nada, porque las personas que nos llaman forman parte del programa. Adriana está en Cañete y tiene una pregunta para nosotros. Adriana, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Aló. Doctor, buenas tardes. Adriana, Buenas. ¿puedes bajar el volumen de tu radio, por favor, para que nos escuches por el teléfono? Bajas el volumen de tu radio y nos vamos a escuchar mucho mejor. Listo, Adriana, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta y tu edad? A ver, vamos a ver si está Adriana en la línea. Aló. Tengo 48 años Ajá. y hace 3 meses saqué una placa y me salió que está un poco desviada la columna. Ya. Y siento que hace el año pasado me caí y siento que tengo, como parece que me haya salido como el pico del oro. Sí, adelante. Pero no es pico del oro, sino tengo alguna bolita que no me permite sentarme y me incomoda y me fastidia. No sé a qué se deberá eso lo que tengo. Pues cuando me saqué la placa, todo lo que es la columna, me salió que la columna venía desviada. Pero eso creo que eso no tiene que ver nada con lo que tengo ahorita. Es como que tuviera como el pico del oro, pero no es algo que me fastidia, me incomoda, es como un hueso que parece que no haya salido. Cuando me siento me incomoda, me fastidia, es como una bolita que lo tengo. Correcto, también vamos a... ¿Quedó claro la pregunta? Nos vamos hasta Lima. Pedro, buenas tardes. ¿De qué parte de Lima nos llamas? Sí, buenas tardes, llamo de La Molina. De La Molina. ¿Cuál es tu pregunta y tu edad, Pedro, en caso seas tú el del problema? Sí, no sé de problema, yo tengo 35 años, mi madre tiene ya casi 60 años Ujú. y tiene este problema que se llama herpes zóster. Y quería que el doctor me informe un poco más sobre ese tema, que está padeciendo mi mamá, son dolores, ¿no? Ujú. El doctor debe saber un poco más de ese tema. ¿Quedó claro, doctor? ¿Hay más preguntas? Sí, sí. Listo, muy claro. Gracias, Pedro. Las respuestas llegan en la voz del doctor Víctor Espinosa. Para la señorita de Cañete. la señora de Cañete, Ujú. bueno, hay tres cosas para mí, ¿no? Cañete es una ciudad rural, entre comillas. Ellos hay trabajo de campo bastante. Yo hice mis serums ahí. Así que puede ser de repente una lumbalgia mecánica en relación a la actividad laboral. Los picos del oro realmente no son enfermedad. Sí, dice es que se tomó, ¿no? Su radiografía. su radiografía, Sí. innumerables veces que van a la consulta por lumbalgias, si yo estoy que le infiltro la columna, el músculo, la articulación, y lo paras, lo examinas, lo vuelves a examinar y le sigue el dolor y le aprietas ahí en el glúteo el isquio y ahí es el gatillo. Le infiltras un poquito de anestésico local con esteroides y le pasa el dolor. Me parece que ella debería ser evaluada por un problema de descartar una bursitis isquiática, ¿no? Del isquion, abajo. O sea, donde uno En todo caso, en Cañete también ya hay especialistas, ¿no? el doctor Palomino, no sé si puedo decir, ¿no? Sí, no hay problema. El doctor claro que Palomino, sí. que es parte de la unidad de mi centro médico, él es médico que hace sonoterapia, todo, va a los sábados, por el ministerio o el seguro, va a Cañete a trabajar como anestesiólogo, pero él también hace, creo, consulta de dolor ahí en Cañete. Correcto. ¿Y a Pedro qué le podemos decir? El herpes zóster... Para su mamita de 60 sí. años con una realmente con herpes. el zóster pues es de los peores dolores, ¿no? Sí. Es uno de los más difíciles de controlar. Correcto.
Creo que ataca varios nervios, ¿no? En simultáneo. Generalmente son uno o dos, no más. Puedes tener un herpes zóster en la cara, en la región intercostal o en la pierna, ¿no? El virus de la varicela zóster lo tenemos todos por algún problema de inmunodeficiencia, lo vemos en jóvenes, en pacientes con HIV o tuberculosos. En el caso de la señora, era más frecuente verlo de los 70 años para arriba, pero ahora Sí. estamos viendo un poco más antes. Si es más joven, su pronóstico es bueno, pero tiene que iniciar tratamiento Ya. rápidamente, ¿no? Para tratar de que no llegue a una En primera neuralgia. instancia, ¿a dónde debería ir ella a hacerse? A un- ¿Y qué, doctor Espinosa, Dígame. qué tipo de tratamiento estamos hablando aquí? Ok. Definitivamente también es un el- tratamiento claro, médico, ¿no? Yo soy anestesiólogo, pero no todo puede ser anestesia, ¿no? Ya. Entonces, ese paciente debe recibir ya un tratamiento farmacológico para el herpes en sí, Así es. el famoso ciclovir, y un tratamiento ya para el dolor neuropático por vía oral. Usamos nosotros los anticonvulsivantes como coanalgésicos para dolor neuropático, porque el herpes ha dañado el nervio, entonces de ahí, de nervio, dolor neuropático. Gabapentina, pregabalina o carbamazepina. Correcto. Esto agregado a puedes usar un analgésico por 5 o 7 días, tipo Celecoxib, Ya, ¿no? ya. Esos que son antiinflamatorios. Antiinflamatorio. Y de ahí pasas a un opioide débil, tramadol, que es el que prácticamente el único que hay, o codeína. Ujú. Y esto, A menos que haya alguna alergia, algo, ¿no? exacto, A los ¿no? medicamentos. Si ya fuera abordada de esa manera desde un principio, su manejo del dolor sería mejor. Lo que pasa es que en los colegas me llega a pacientes neuralgia postherpética, profenit, en Volutrol, ketorolaco por vía oral, orfenadrina más sí se acuerdan del antineurítico, o sea, la gabapentina, ¿no? Ya. Pero el resto del manejo no lo saben. En realidad, los que hacemos dolor deberíamos hacer una campaña o deberíamos entrenar a los colegas no especialistas en Claro, dolor eso es. en la atención primaria o no, y nos permitirían a nosotros en las unidades de dolor ya trabajar casos más tamizados y darles más tiempo a ellos que lo necesiten. Eso es lo que yo decía. Disculpa, Sí. Manuelito. ¿O hay una llamada? ¿Hay una llamada? ¿Sigue Carla en línea? No, si hay una llamada, sí. Adelante, la llamada A ver, vamos a ver en prioritarias controles para si que nos no se- confirman. Sí, Carla desde Lima. Buenas tardes, tu edad y tu pregunta, por favor. Ya tengo 20 años y mi pregunta es, mayormente cuando yo consumo dulce empiezo a tener dolores de cabeza muy fuertes, pero mayormente en la parte occipital de mi cabeza, y quisiera saber debido a qué puede ser eso. Bien, muchas gracias. ¿Hay una repregunta por ahí, doctor? No, ninguna. Quedó Mira, claro. Mira, Carla, ¿no? Carlita, Sí. puede tener la migraña típica que se relaciona, por ejemplo, al chocolate. Yo la tengo. Yo uso chocolate mucho tiempo me da dolor de cabeza. Si tomo un vino de Carabalí, Arequipa, de la tierra de mi madre, lamentablemente son ricos, pero me dan cefalea después que lo tomo. Lo primero que tendrías que evitar es el dulce. Ahora, lo tienes en la región occipital. Es muy frecuente en la región occipital la famosa neuralgia del nervio de Arnold. Ajá. ¿Ok? Pero prácticamente todos estos problemas nacen del cuello. Entonces es un término en dolor que se llama cefalea cervical, o sea, viene del cuello. Por eso la gente mueve su cuello, ¿no? Cuando empieza el dolor de cabeza hace sus movimientos. Y lo que hacemos es infiltrar el cuello y les quitamos el dolor de cabeza, porque es referido, es un dolor que empieza algún nervio, pero se refiere acá, ¿no? Ahora, doctor, esto de infiltrar, si no lo hace una persona especializada, sí es peligroso, ¿no? Definitivamente. Claro, sobre todo estamos hablando de una zona, bueno, como Definitivamente. esa y como cualquiera, la persona que no sepa hacer esto, que ni se meta. En relación, y usted algo quiso preguntarme de la acupuntura, Sí. disculpe que me adelante. No, perfecto, Realmente tiene un lugar, o sea, en toda, como siempre le digo yo a los muchachos que rotan conmigo, toda unidad de dolor o clínica de dolor que se respete debe tener un médico acupunturista. Ujú. Pues así lo aprendí, así lo vi en el extranjero. Excelente. Y había los pacientes con dolor que lo veía el mejor del grupo y no podía. Y ya cuando se lo pasaban a un médico coreano de la unidad. Digamos cuando ya no se podía. Y el chinito le quitaba el dolor con las hojas. Y viceversa. A veces había pacientes que recibía el chinito, le ponía sus hojas, no podía, pasaba entonces Así es. Entonces se va tamizando. Entonces, eso es lo que se llama pues, un trabajo en equipo, ¿no? El dolor en general debe ser multidisciplinario, ¿no? Si no tienes psicólogo o psiquiatra trabajando en un centro de dolor, no es un verdadero centro de dolor para mí, ¿no? Entonces, en el caso de mi centro es un costo adicional más,
yo no cobro más para que les vea el psicólogo nutricionista, pero le estoy ofreciendo un plus al paciente. Como un valor agregado. Un valor ¿no? agregado, y también es una información valiosa para mí, porque si yo me doy cuenta que algo está mal en el paciente psicológicamente y esto influye el dolor y viceversa, tengo que tener a alguien a mi costado que me pueda ayudar en ese. ¿Tenemos más preguntas, doctor, del público? Sí. Sí, le damos pase a Alan de Evitarte. Alan, buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Tengo dolores en la rodilla, lo que pasa es que sufrí de un accidente moto. Bueno, me llevaron al hospital ya y me revisaron, me sacaron radiografías y vieron que en sí no tenía ninguna rajadura, no tenía problemas, no tenía complicaciones. Y bueno, me dieron algunos remedios, pero la verdad el dolor me sigue, ya es más de un mes. ¿Qué edad tienes, Alan? 29 años, doctor. Bien, doctor, ¿alguna pregunta para Alan? ¿Quedó No, claro? ninguna. Alan, es frecuente ese tipo de dolores postraumáticos que quedan crónicos, subagudos, no muy intensos. Se dañan pequeñas fibras nerviosas de la articulación y estas te provocan el dolor. Nosotros estamos utilizando actualmente la ozonoterapia, el ozono para manejo del dolor, sobre todo en pacientes en artrosis y en hernias de columna, ¿no? Probablemente ese dolor cometido por los nervios pequeñitos que fueron dañados necesite algún tipo de bloqueo de infiltración de algún nervio de la rodilla. Pero para complementar en forma ya terapéutica, y es lo único que usamos nosotros que puede curar, entre comillas, sería que hicieras un tratamiento de ozonoterapia, me parece, por tu edad. La ozonoterapia es algo novedoso, ¿no? Por lo menos aquí. Sí, aquí, aunque está agarrando bastante auge. Y lo que nos preocupa un poco a los que somos más veteranos es que hay muchos jóvenes colegas o no colegas con no mucha experiencia y se están metiendo a temas que todavía Lo que sí me preocupa, doctor, bueno, yo soy salubrista y he manejado niveles de atención por bastante tiempo y yo veo, claro, hablamos de un hospital complejo que tenga todo un aparataje para el... qué importante sería que si ya está conformado esta unidad, o sea, bajen a otros niveles y que, como lo bien que ha mencionado, por medio de una atención primaria, se hable pues del ABC del tema para que pase un poco más filtrado, porque de repente llega de frente a un tema, se saltean varios niveles y los colegas, incluso médicos generales, podrían estar aplicando unos protocolos. Así es. Quería agradecerte la pregunta. Yo, hay un colega, un amigo en el seguro que es abogado que me metió en Club de Leones. Ellos hacen muchas labores sociales. Claro. Y hicimos hace un año una campaña de salud en Cañete, justamente, ¿no? Y ellos decían, no, la prima donna va a ser la terapia del dolor. Yo no creía mucho eso. Pero de los consultorios de dental, de otorrino, de todos los que pusieron, resulta que yo fui el último que terminé de las consultas. Y me di con la sorpresa de encontrar en pacientes que prácticamente que venían de su casita de la chácara al consultorio, con dolores neuropáticos para hospitales de 4º nivel. Y yo decía, ¿cómo me encontré este caso? O sea, ¿cómo está acá este hombre? Y eso debe estar ocurriendo pues en muchos casos, ¿no? Lo que pasa es que cuando pasan desapercibidos, no se dan cuenta, no lo capturan, los colegas mismos pues dicen, no, está en tu cabeza. Eso lo vemos como en realidad la especialidad como en sí es difícil de entender por qué es que te sigue doliendo si ya no tienes la nox aguda, o sea, el proceso agudo ya pasó, no está inflamado, no se ve que esté hinchado, no tiene fiebre nada, ¿por qué te sigue doliendo? Entonces el colega dice, no, tú manda a psiquiatra, no tenemos pacientes que lo mandan. Tenemos llamadas del público. Catalina desde Ancash. Catalina, tu edad y tu pregunta, por favor. Catalina, ¿estás en línea? Bien, creo que hemos perdido la comunicación. En todo caso nos trasladamos hasta Marcona. Victoria, ¿estás en línea? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cuál es tu edad y cuál es tu pregunta? Mi edad es 30 años y quisiera consultarle. Mire, yo tengo un dolor en la columna, en la parte de la espalda, y siempre se me irradia lo que es la parte aquí en la parte de la boca del estómago,
quisiera saber a qué se debe eso, doctor. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, doctor, para nuestra amiga de Marcona? ¿Qué edad tiene, me dijo? Perdón, disculpa. 30 años, 30 Victoria. años, Victoria. ¿Tiene sobrepeso? No, me mantengo siempre en el peso ideal donde que me ha dicho el doctor para que... Porque tengo problemas de dolores de rodilla, entonces Ok. bajé de peso. Mira, en dolor, bueno, discúlpame, yo creo que, o sea, cuando nos enseñan, el 75% son lumbalgias inespecíficas. O sea, Dios mío, el 75% de personas sufren de una lumbalgia que no sabemos de dónde viene. Solo tratamos las específicas, que son el 15%, o sea, es una tuberculosis de columna, tiene una hernia, tiene una artrosis de la articulación de la faceta, y solo son un 15%, pero otro 75%. Entonces ahí los médicos estamos fallando, ¿no? Esos generalmente son dolores de tipo musculares, posicionales, así como tú puedes tener un esguince de tobillo por jugar pelota, puedes tener esguince de la articulación de la columna, que se le llama faceta. Claro. Y esta tiene tendencia a dar dolor hacia la pared abdominal, es una característica que ella tiene. Y dicen que se enferma igual que como cualquier esguince, entonces de repente es un síndrome facetario y que requeriría una infiltración ahí, o de repente si es delgada, basta con terapia física y lo mejora. lo mejora. Hay una pregunta, regresó, ¿no? Nuestra amiga Catalina, sí, que era desde... Ancash. Ancash. Catalina, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es que mucho me duele la espalda. Me he sacado placa, todo, pero el lado derecho de mi pulmón me duele mucho y no me sale ningún resultado. ¿Qué edad tiene? Su edad, por favor. 59 años. Doctor, ¿alguna pregunta para nuestra amiga? Dolor de espalda. ¿Sobrepeso? ¿Sobrepeso? ¿Cuánto pesas? ¿Estás con kilos de más? 52 kilos. ¿Espalda baja, espalda alta? ¿Cómo diría usted? Espalda alta me refiero por decirlo, de los pulmones, ¿no? Por ahí dice que le duele, ¿no? La altura de los pulmones, ¿no? O más abajo. Sí, doctor. No. Dorsalgia, ese es complicado. Probablemente de tipo igual, músculo esquelético, sobreesfuerzo. Una mala postura puede ser una también. mala postura, digamos, es un poco difícil poder darle ahí sin examinarla, dar un consejo, pero definitivamente, como ustedes han estado diciendo en la radio antes de que nosotros habláramos, que consulte un médico primero, ¿no? O sea, tiene que ir por niveles, probablemente solo sea algo de tipo muscular, puede ser síndrome facetario, o sea, dolor de la articulación de facetas, ¿no? Nosotros en la unidad y en la clínica llegan muchos pacientes con dolor lumbar y les infiltramos la articulación y tranquilos. Bien, Mariela Doctor, Vargas, en sí, las redes. yo quería hablar un rato con el doctor Espinosa sobre este tema para que nuestros amigos queden un poquito más claros en el tema. En todo caso, sobre este último caso de Catalina, la idea sería que, digamos, ¿no? Para que no rebote tanto en especialidades, y si no esté en Ancash, ¿no es cierto? No sé si es asegurado, ¿no? Esas preguntas también hay que hacer por si acaso, porque ahí podríamos conocer gente, colega que van directamente y ya se ahorran ahí el tiempo, me refiero. En todo caso, ella podría solicitar, digamos, una consulta por un neurólogo, a un médico de medicina física y rehabilitación. Medicina física y rehabilitación. Antes que un traumatólogo, incluso es un médico de medicina física y rehabilitación. Ahora, dolores dorsales también a veces hay escoliosis y tendencia a la cifosis en algunas personas. Entonces eso produce contracturas musculares reflejas para tratar de mantener la posición erecta y eso es lo que está causando dolor. Entonces un médico de rehabilitación debería verla ahí. Para que haga el filtro, ¿no? Exacto. Nos mandan saludos desde Colombia en las redes sociales que nos están escuchando. Y bueno. Mariela nos dice, mi mamá tiene un quiste en la espalda y es muy doloroso. ¿Hay algún tipo de procedimiento? ¿Puede ser un tumor? Mire, como bien dijo el doctor, hay momentos donde tiene que entrar el cirujano. O sea, hay dolores que incluso nosotros transferimos al cirujano. O sea, si tienes un quiste en la columna, de repente ese ependimoma, no sé, eso es del cirujano. O sea, ahora, tú puedes tener un quiste afuera y te esté causando dolor, de repente
como el famoso quiste de Baker de la rodilla, ¿no? Claro. Lo infiltras, lo aspiras, el quiste si tiene líquido lo puedes ver con un ecógrafo. Correcto. Y de repente se le va. Última llamada del En público. todo caso, perdón, para nuestra amiga que nos está sintonizando desde Colombia, ¿no? Sí. ¿Tendría que ir entonces, doctor, a qué especialidad? Yo creo que primero ahí o un neurocirujano o un traumatólogo, ¿no? Un traumatólogo. Ahora, en Colombia hay más unidades de dolor que acá. Yo he ido incluso a Colombia a entrenarme. Fabuloso. Así que no hay problema en Colombia. Pero en todo caso podría ir a un traumatólogo para que haga el filtro. Exactamente. Correcto. Vamos con las dos últimas llamadas, porque ya estamos contra la hora. 6:25, doctor, si Ya. no hay multa. Hay multa. A pesar que estoy acá multa. A pesar que nos ponen multa. Está Nos bien. vamos hasta Marcona. Noemí, ¿cuál es tu pregunta, por favor? ¿Y tu edad? Doctor, mi pregunta es, me duele la parte de la rodilla atrás bastante. Bueno, hago mis cosas porque no tengo yo sola mis cosas. Entonces, es el dolor que me da, pero fuerte. Tengo artrosis severa. Ok. No, definitivamente ahí probablemente ya hizo terapia física, ya la vio el traumatólogo, el rehabilitador, y ahí me parece que es una buena paciente candidata para ozono intraarticular para artrosis de cadera. La ozonoterapia. Ozonoterapia. Así que vamos a dar los datos en un ratito más, doctor, para que nuestros amigos que están cerca, Marcona cerca, puedan darse una vuelta en Lima, ¿no? Y manejar el tratamiento. Desde Nazca tenemos a Juana. Juana, tu edad y tu pregunta, por favor. Buenas tardes, doctores. Bueno, no es específicamente para mí, sino tengo una hermana que tiene 26 años, está embarazada, tiene 2 meses de embarazo y refiere que le duele demasiado la cabeza y le duele la espalda. Doctor, ¿quedó claro? ¿Hay una pregunta? Bueno, en todo caso ella no es la afectada, es la hermana, ¿no? El dolor y el embarazo. Estrés. Bueno, eso nos sirve para hablar del estrés un poquito, ¿no? Claro. Que también eso nos genera... Yo diría que, o sea, con 2 meses, náuseas, vómitos, la hiperemesia gravídica, ¿no? Pero dolor de espalda y dolor de cabeza es algo que tengas, pues, una cosa que tenga que ver con un neurocirujano ya o un traumatólogo ya, eso es estrés. Entonces, primero su control con la especialidad, porque está gestando, ¿no? Exacto, el ginecólogo muy bien puede detectar ese tema. Claro que sí. Y en los programas de gestación tienen psicólogos, nutricionistas, etcétera. Y previo filtro ya, si el doctor cree conveniente, entonces ya hará la referencia, ¿no? Nos tenemos que despedir, no sin antes dar algunos datos sobre la clínica del doctor. O preguntarle sobre su trabajo La ahí. clínica del doctor Espinosa, que está ubicada, doctor, ¿en qué lugar? Estamos en Pueblo Libre, en la avenida Clemen 1309, Ajá. a 3 cuadras del metro de Sucre. Correcto, cerca. Muy cerca del Hospital Santa Rosa, ¿no? Casi a la vuelta. O al paralelo. Para paralelo. ¿Yéndose para Tingo María o para el otro lado? Para el otro lado. Para la mar. Yo no sé cómo. Para la mar. Porque ahora, bueno, donde quedaba el metro, ¿no? Porque el metro creo que ya fue ya. Sí, para nuestros amigos internacionales ahí quedaba un supermercado llamado Metro, pero ahora ya fue. Y los teléfonos son el 261-9877 o al 733-6595. ¿Y tiene una página web, doctor? Sí, www.clinicaldolordelima.com. Podríamos darle algunas facilidades a nuestros amigos que han escuchado el programa, sobre todo a los que han preguntado, ¿no es cierto? Como para... Que usted escuchó el programa, llame al 733-6595 y diga que escuchó Betel Radio, lo escuchó aquí al doctor. Y por supuesto, el doctor va a tener un trato diferencial con ustedes, ¿no? Porque digamos a un público que realmente necesita mucho de este tipo de informaciones, doctor, que a veces no llega, como usted ha escuchado, llegamos a la selva, a la costa, a la sierra. Y entonces esa es una labor más social que definitivamente con otros fines, ¿no? Somos una radio que busca, además de difundir la palabra de Dios, llevar educación a todo el Perú. Claro, yo aprovecho para decir que siempre a los amigos colegas somos de distintas promociones, muchos están ya con 2, 3 carros, no sé qué, que por aquí, por allá, eso va bien, no hay ningún, dele gracias a Dios, pero dele una parte social, por favor, también, o sea, una campañita por ahí, a una zona necesitada, o también muy agradecido siempre a los colegas que pasan por aquí, lo hacen siempre con muy buena disposición, y estamos muy contentos por eso, porque llegamos a los más necesitados. Correcto, doctor, muchas gracias por su tiempo. A ustedes. Gracias. Nos despedimos, permiso. Gracias.